¿Sabías que tu cliente puede decirte no, pero en su mente ya estar buscando cómo decirte sí? Y lo mejor, tú puedes provocar ese momento sin gritar, sin empujar, sin rogar. Hoy te voy a mostrar cómo crear un cortocircuito cerebral que hace que el cliente se convenza solo, usando una técnica tan poderosa que si la entiendes jamás volverás a vender igual. Hoy te voy a mostrar cómo crear esa contradicción interna que hace que el cliente se convenza solo sin necesidad de empujar, solo activando el código de incomodidad mental que lleva al cierre. Bienvenidos a Marketing y Ventas con Carlos Rojas, el podcast donde tu mente aprende a cerrar antes que tu boca. Aquí fusionamos el arte de vender con ciencia mental, neuroventas, psicología, PNL, persuasión, neuropsicología y reprogramación del lenguaje. Este podcast no te enseña a hablar mejor, te enseña a activar los procesos invisibles que hacen que un cliente diga sí, aunque su boca aún diga no. Y hoy vamos directo al corazón de esa contradicción. Pero antes déjame decirte que en el episodio número 1 descubrimos que todos manipulamos, consciente o inconscientemente, y que cuando lo haces desde una intención ética, esa manipulación se transforma en liderazgo con influencia. Entendiste que la manipulación ética no obliga, sino despierta, y que tu cliente puede agradecerte por cambiarle la vida, si sabes tocar las fibras correctas, y que la manipulación puede ser un ángel o un demonio, y eso depende de ti. Ahora sí, entremos de lleno al tema de hoy, la disonancia cognitiva. Un colega mío, coach de negocios, me contó esto. Estaba en una llamada con una clienta que llevaba 2 años pensando en lanzar su negocio. Cursos, mentores, miles de ideas, pero nada de acción. Él le preguntó, ¿y cuánto has ganado desde que empezaste a pensarlo? Ella se quedó callada. El silencio fue brutal. Y entonces respondió, nada, solo frustración. Sin presionarla, él le dijo, ¿te das cuenta de que seguir dudando te está costando resultados? Ese instante fue un quiebre, pero no emocional, fue neurológico. Lo que ocurrió ahí se llama disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es un principio de la neuropsicología que se activa cuando el cerebro percibe una incoherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y el cerebro detesta la incoherencia, porque su prioridad es la congruencia interna. Eso le da seguridad, identidad, coherencia. Cuando enfrenta un pensamiento que contradice sus creencias o acciones, entra en estrés mental, un pequeño cortocircuito emocional. Y ese estrés lo obliga a resolver. ¿Cómo lo resuelve? Tomando una decisión que restaure la congruencia. Por eso, esta técnica es tan poderosa. No empujas al cliente, lo llevas a una incomodidad interna que solo puede resolver actuando. Disparador del día. Las frases armas secretas de este episodio. Frase número 1. ¿Te das cuenta de que seguir dudando te está costando resultados? ¿Qué provoca? Activa conciencia inmediata, muestra el dolor oculto de su indecisión. El cerebro busca huir del costo mental y actuar. Frase número 2. ¿Qué es más caro? ¿Invertir hoy o seguir perdiendo tiempo? Esta frase provoca comparación entre acción y pérdida. Frase número 3. Dices que quieres avanzar, pero no tomas acción. ¿Qué pasa? Esta frase enfrenta la incoherencia entre deseo y conducta. Frase número 4. ¿Qué es lo peor que puede pasar si decides hoy? Esta lleva al cliente a cuestionar sus miedos desde la lógica emocional. Frase número 5. ¿No crees que ya es momento de dejar de pensar y empezar a decidir? Esto elimina la justificación mental de la parálisis. Y frase número 6. ¿Te sientes más cómodo posponiendo los resultados? Esto pone el foco en el costo emocional de la comodidad. Cada una de estas frases tiene una fórmula común. Desafían al ego sin atacarlo, incomodan sin humillar y obligan a pensar sin imponer. Úsalas como un bisturí, no como un mazo,
porque el poder está en cómo la mente del cliente las procesa en silencio. Ahora vamos a la práctica. Quiero que visualices tu próximo cierre, uno real. Elija una persona indecisa y quiero que pongas en práctica esta secuencia. Escucha su duda, no la interrumpas. Lanza una de las frases que te he mencionado y calla. El silencio activa el diálogo interno, ese momento invisible donde ocurre la magia, porque el cerebro empieza a decidir: ¿es cierto? ¿Qué estoy esperando? Esto ya no me sirve. Y ahí, sin presión, sin persuasión agresiva, el cliente empieza a decidir. No por ti, por él. Recapitulemos. Hoy activamos uno de los mecanismos más ignorados y a la vez más determinantes en el cierre elegante, la disonancia cognitiva. Descubriste que cuando el cerebro detecta incoherencia, entra en conflicto, que frases precisas pueden disparar esa contradicción mental y que el silencio estratégico es tu aliado para que el cliente resuelva solo. Lo importante no es empujar, es provocar la incomodidad correcta para que él quiera avanzar. Muy bien, ¿te gustaría que una sola frase tuviera el poder de hacer que el cliente diga sí sin pensarlo dos veces? En el próximo episodio vamos a entrar al área secreta de los códigos mentales, las palabras que reprograman decisiones. Te voy a mostrar cómo usar frases que activan respuestas automáticas en el inconsciente. Literal, cómo hablarle al cerebro sin que se dé cuenta. Prepárate, porque después de eso, tus cierres van a parecer magia. Si hoy tu mente se activó, imagina cuando domines las 5 técnicas de este mini entrenamiento. Suscríbete, activa la campanita y comparte este episodio con ese colega que vive esperando el momento perfecto. Dale este episodio y tal vez lo ayudes a dejar de esperar y empezar a decidir. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Soy tu amigo Carlos Rojas y esto fue Marketing y Ventas, el podcast donde aprendemos a hablarle al inconsciente con elegancia, conciencia y poder. Y recuerda, quien impacta la mente, transforma el resultado. Te espero en el próximo episodio.